sistema endocrino, el nombre lo indica, son un conjunto de órganos que, si nosotros recordamos un poco en los otros sistemas que hemos visto, sistema óseo, muscular, urinario, bueno, etcétera, los órganos estaban, ¿qué? Interconectados entre sí, o sea, estaban como en una secuencia: riñón, ureter, vejiga, uretra, ¿sí? Testículo, conducto deferente, conducto eyaculador, uretra, pene, ¿verdad? Sistema nervioso igual. Aquí no, esos órganos se encuentran dispersos por todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el punto que los relaciona para que estén metidos dentro de un gran sistema, dentro de un gran aparato que se llama el sistema endocrino? Y es que todos estos órganos funcionalmente tienen la particularidad de que van a producir hormonas. Eso es lo que los caracteriza, y fuera de eso, lo que nos hace que los metamos dentro de ese aparato, dentro de ese sistema que se llama endocrino, ¿sí? Empecemos entonces a hablar de la hipófisis. Fíjese que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, lo acabamos de terminar, en ningún momento hablamos de la hipófisis. ¿Por qué? Porque a pesar de que la hipófisis forma parte del sistema nervioso, funcionalmente no cumple, valga la redundancia, ninguna función de transmisión de un impulso nervioso o de transmitir una respuesta, conducir una respuesta, en fin, o que se forman unos nervios, los pares craneales, o lo de la médula, los pares raquídeos, nada de eso. La función de la hipófisis es netamente secretora, es decir, producir una serie de hormonas, que les decía hace un ratico, que van a actuar en diferentes partes, ¿sí? Entonces, la hipófisis topográficamente se encuentra ubicada en la fosa hipofisiaria. ¿Se acuerda? Por allá a principios de semestre, el hueso esfenoides, lo que anteriormente se llamaba la silla turca, ahora se llama fosa hipofisiaria. ¿Por qué? Pues porque allí se va a alojar la hipófisis. No sé si en algún momento les puse el agujero transculatorio del Lancer. Sí. Allá estaba en todo el centro de la fosa hipofisiaria, ¿cierto? Estructuralmente esa hipófisis, que es tan chiquitica, ahorita vamos a ver una imagen, está dividida en dos partes: en una hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis, y en una hipófisis posterior llamada neurohipófisis. Si ustedes se dan cuenta, neuro, me está hablando de la parte de constitución histológica de cada una de esas partes. La adenohipófisis, o sea, la palabra, el prefijo adeno, significa glándula, y el prefijo neuro, pues es la parte nerviosa, ¿sí? Pero no esa parte nerviosa que hablamos la semana pasada, ¿sí? Sino es la constitución de nervios, por nervios, ¿verdad? En cuanto a la adenohipófisis, dijimos que estaba constituida histológicamente por una parte glandular, y la neurohipófisis por unas células nerviosas que no están en ninguna otra parte del sistema nervioso, ¿sí? Muy bien, miren el tamaño de ese cerebro, ¿cierto? El tallo cerebral, y miren la hipófisis tan pequeñita que es, y lo importante que es, porque vamos a ver ahora la cantidad de hormonas que produce la hipófisis, ¿cierto? Esto sería la hipófisis anterior, y este sería la hipófisis posterior, y ese sería el tallo de la hipófisis. Por ahí van a pasar esas células nerviosas, ¿sí? Que no conducen ningún estímulo, ningún impulso, nada, sino que van a ser células encargadas de producir hormonas, ¿sí? Bueno, entonces hablemos de la adenohipófisis, ¿cierto? Entonces, aquí está la fosa hipofisiaria, este es el seno esfenoidal, aquí se ve un poquito la glándula hipófisis. Entonces, hablemos primero de la hipófisis anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué hormonas produce la hipófisis anterior? Primero, la prolactina, también llamada hormona luteotrópica, ¿sí? O también llamada hormona LTH. Esa prolactina
¿Cuál es la función de esa prolactina? Favorecer el crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria. Cuando la niña llega a la adolescencia, ¿sí? Cuando la mujer llega a la adolescencia, se aumenta la producción de esa prolactina para favorecer el crecimiento y el desarrollo de esa glándula mamaria. Los hombres no tenemos receptores para esta hormona, de tal manera que nosotros producimos prolactina pero en muy pequeña cantidad, y fuera de eso, por eso a nosotros no se nos desarrolla la glándula mamaria, ¿sí? De hecho, ahorita la vamos a ver, la definición de una glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada, y nosotros no tenemos receptores para la prolactina. Segunda función, cuando esa paciente está en embarazo, la hormona favorece la síntesis de unas proteínas, las cuales van a formar la leche, ¿sí? Van a formar la leche. Recordemos que esta paciente está en embarazo, ¿cierto? Y además de ello, esa leche que se está formando, ¿sí? La prolactina la almacena en unos depósitos, que ahorita cuando veamos mama nos vamos a dar cuenta, que se llaman acinos mamarios. Allá se deposita la leche, ¿sí? Perdón, discúlpeme, miro el celular porque si de pronto me está... Bueno. Segunda hormona, la adrenocorticotropina. Adreno significa glándula suprarrenal. Entonces, esta hormona favorece el crecimiento y el desarrollo de la glándula suprarrenal, que ahorita también la vamos a ver, de la glándula suprarrenal. Y favorece, una vez que esa glándula suprarrenal esté formada, estimula a la glándula suprarrenal para que produzca una serie de hormonas, ¿sí? Que algunas hormonas van a ser producidas en la corteza suprarrenal y otras van a ser producidas en la médula suprarrenal. Cuando veamos glándula suprarrenal, vemos esas hormonas que están acá. Hormona de crecimiento, la growing hormone, también llamada hormona somatotropina, ¿sí? Esta es una hormona que tiene muchísimas funciones. Primero que todo, hormona de crecimiento, pues en términos generales ella es la responsable del crecimiento ponderal de todo el cuerpo, ¿sí? Que todo el cuerpo vaya creciendo en la medida que, desde que nace, inclusive internamente, cuando estamos en vida intrauterina, hasta que nos morimos, ¿cierto? Lo primero, ¿cómo favorece ese crecimiento? Entonces, en primera instancia, la hormona de crecimiento va a producir un factor que se llama el factor insulínico de crecimiento. Y ese factor insulínico de crecimiento viaja por la sangre a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para favorecer el crecimiento de esas células. Y en la medida que crezcan esas células, crecen los tejidos, en la medida que crecen los tejidos, crecerán los órganos, y en la medida que crezcan los órganos, va a crecer el cuerpo, ¿cierto? De esa manera es que la hormona de crecimiento favorece o estimula el crecimiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Además, favorece la retención de calcio, especialmente durante la fase de crecimiento, o sea, durante la niñez, durante la adolescencia, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, bueno, ¿ese calcio para qué? Pues para favorecer el crecimiento de los huesos. ¿Se acuerdan de los dos procesos de crecimiento del hueso, de formación y crecimiento de hueso, la osteogénesis endocondral, la osteogénesis intramembranosa? ¿Qué era lo que hacían esas células? Entonces, va a estimular esa hormona de crecimiento. Acuérdense que nosotros tenemos esas células inmaduras en el periósteo y en el endósteo, que son los osteoblastos. Entonces, la hormona de crecimiento, a través del factor insulínico de crecimiento, ¿qué hace? Que hace que esos osteoblastos se conviertan ¿en qué? Osteocitos. En osteocitos. ¿Y esos osteocitos qué es lo que hacen? Pues cogen el calcio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que hemos consumido a través de la alimentación. Cogen ese calcio y lo van depositando en esa matriz ósea que o es un cartílago o es una membrana. Y en esa medida que van reemplazando ese cartílago, esa membrana, ¿sí? Pues va apareciendo ¿qué? El hueso, ¿sí? Se va calcificando ese cartílago, esa membrana, y aparece el hueso. También
Estimula los condroblastos para que se conviertan en condrocitos, y esos condrocitos forman ¿qué? Los cartílagos de nuestro cuerpo, incluyendo el cartílago articular, que recordemos que ese cartílago articular está en la carilla articular de los huesos. ¿Se acuerdan que en las carillas articulares no hay periósteo, sino que hay cartílago articular? Bueno. Estimula la síntesis de proteínas. ¿Para qué? Para que formen fibras musculares. Y esas fibras musculares, al estimularse las proteínas, ¿qué trae como consecuencia? Que crezcan ¿qué? Los músculos. ¿Qué es, por ejemplo, si alguno de ustedes ha ido a gimnasio o ha escuchado de repente, qué es lo que más le mandan a una persona cuando va a un gimnasio? Que consuma ¿qué? Proteína. Harta proteína. ¿Para qué? Para que se formen fibras musculares y de esa manera puedan hipertrofiarse en esas fibras musculares y me generen el crecimiento de la masa muscular, ¿cierto? Favorece la captación de glucosa y de grasa. ¿Para qué? Para formar energía a partir de la glucosa y a partir de las grasas, formar energía que necesitan las células, especialmente durante la fase de adolescencia. Por eso es que, por ejemplo, ustedes que en la gran mayoría están en la adolescencia, se pueden comer todo el azúcar que ustedes quieran, ¿sí? Se pueden comer 50 litros de helado y se pueden comer una lechona completa y no se le va a subir ni la glicemia ni las grasas. ¿Por qué? Porque toda esa grasa y todo ese azúcar extra que uno come, inmediatamente la hormona de crecimiento la coge para convertirla en ¿qué? En ATP, para convertirla en energía y almacenarla ya en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque el metabolismo celular de ustedes está ¿cómo? Acelerado para favorecer el crecimiento. Entonces, por eso es que es muy raro ver a un joven o una persona en la adolescencia que tenga diabetes, ¿sí? O que tenga dislipidemia. No quiero decir que no se va a presentar, se puede presentar, pero muy seguramente ese paciente tendrá algunos factores hereditarios que le están haciendo que se le suban los niveles de glucosa y que se le suban los niveles de grasa, colesterol, triglicéridos, ¿sí? Además induce la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa por medio del glucagón a partir de ¿qué? De la grasa. De la grasa, ¿sí? A partir de la grasa. Bueno, promueve el crecimiento de los tejidos, ya lo vimos, de los huesos, incrementa la masa muscular y promueve la lipólisis. La grasa que la hormona de crecimiento no utiliza para convertirla en glucosa y convertirla en energía, rápidamente la hormona de crecimiento la destruye. Por eso les decía que ustedes pueden comer todo, arroz frito, carne frita, papa frita, yuca frita, frita en la sopa, frita en todo, y no se les sube el colesterol, porque esa grasa que les sobra, una parte de la hormona de crecimiento la va a convertir en ¿qué? En energía. Otra parte la va a convertir en ¿qué? En glucosa. Y lo que me sobró, la hormona de crecimiento me la destruye. Y por eso no se les va a subir el colesterol ni el triglicérido. Señor. ¿Pero eso es solo en la adolescencia? Ah, eso sí es solamente en la adolescencia, nada más. Yo estoy hablando. Porque, ay, el profesor me dijo que comiera, con 30 años, el profesor me dijo que comiera 50 litros de helado y me comiera una lechona. Después de la adolescencia es que ella empieza a hacer, pero a guardarla y ahí es donde empieza la obesidad. Correcto. ¿Y los niños? Por eso hay, en los niños, pues ellos todavía no tienen el desarrollo hormonal, entonces se puede acumular. ¿Sí? Eso sí, ustedes se pueden comer ahorita diariamente 50 litros de helado y al almuerzo una lechona y no se les sube el colesterol, el triglicéridos ni la glicemia. Pero lo que dice John, va acumulando, se va acumulando. Una vez que ustedes terminaron el proceso de desarrollo, las células están cansadas de trabajar y es cuando vienen a aparecer ahora sí la diabetes y el colesterol y el triglicérido elevados, ¿sí? Menos mal advertí, ¿no? Porque ya alguien ya se iba a comer ahorita. Bueno, tenemos la tirotropina, que es la hormona estimulante del tiroides, ¿sí? ¿Qué hace esa glándula? Esa hormona, favorecer el crecimiento y el desarrollo de la glándula tiroides, ¿sí? Que la tenemos ahorita, la vamos a ver, la tenemos acá en el cuello, ¿verdad?
Y una vez eso favorece, cuando ya se formó esa glándula tiroides, favorece que esa glándula tiroides produzca dos hormonas tiroideas. Ahorita simplemente les digo los nombres ahorita porque cuando veamos tiroides les explico bien. Que se llaman T3 y T4. Y favorece también la síntesis de una proteína que se llama la tiroglobulina. Ahorita les explico cómo funciona. Cuando veamos tiroides, explico. Y además favorece la captación de yodo. Ahorita les explico para qué se necesita ese yodo. Tenemos ahora la hormona estimulante de los melanocitos. Los melanocitos son unas células que se encuentran a nivel de la piel y son las encargadas de producir un pigmento que se llama melanina. Y ese pigmento es el encargado de dar la coloración de nuestra piel. Entonces, si nosotros somos muy blancos, quiere decir que tenemos pocos melanocitos. Pero si somos oscuritos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que los negros tendrán una cantidad muy alta de melanocitos a nivel de la epidermis, ¿sí? No tiene melanocitos. No tiene. Bueno. Tenemos ahora dos hormonas que se llaman, en conjunto se llaman las hormonas gonadotróficas, que por allá cuando vimos los ciclos sexuales las vimos, la FSH y la LH, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿cierto? Acuérdense, la hormona folículo estimulante empieza a madurar el folículo, ¿se acuerdan? Los primeros días de la menstruación, ya empezó a mirar el celular. Entonces acuérdense, la folícula estimulante, ella solita comienza, cuando la mujer está menstruando, los días que la mujer está menstruando, la folícula estimulante comienza, vuelvo a repetir, ella solita a madurar, a hacer el proceso de maduración del folículo, ¿sí? La mujer deja de menstruar, sigue la folícula estimulante, madurando el folículo, pero ya con ayuda ¿de quién? De la otra hormona que es la luteinizante, ¿sí? Entre las dos, después de que la mujer deja de menstruar, entre las dos, la folícula estimulante y la luteinizante, continúan el proceso de maduración, que estaba ovogonia, estaba folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo maduro. Folículo primordial en adelante están las dos actuando, FSH y LH. ¿Qué más hace la folícula estimulante? Estimula en el ovario la producción de estrógeno. ¿Y ese estrógeno cómo funciona? ¿O qué hace ese estrógeno que se produce en el ovario? Actuar en el endometrio para proliferar ese endometrio. ¿Se acuerdan que también lo veíamos? Cuando la mujer menstrua, ¿qué es lo que se está desprendiendo? Endometrio, un endometrio que estaba, ¿se acuerdan que yo les hacía así? Proliferativo, entonces se va desprendiendo ese endometrio, y cuando la mujer deja de menstruar queda ese endometrio muy delgadito, ¿sí? Entonces, pongámosle que la mujer dure sangrando 5 días, el día sexto, los estrógenos comienzan a reproducir este endometrio y todos los días va engrosándose ese endometrio. ¿Por qué? Porque acuérdense que les decía que cuando haya fecundación, en el evento que llegue a haber fecundación, ese endometrio tiene que estar como proliferativo, proliferativo, grueso. ¿Por qué? Porque el blastocisto o el embrión se implanta ¿en dónde? En el endometrio. Y si ese endometrio está muy delgadito, pues no tiene dónde agarrarse el blastocisto y se me genera un ¿qué? Un aborto. Se me genera un aborto, ¿correcto? Bueno, y en los hombres estimula el proceso de espermatogénesis. Ahora, la otra hormona gonadotrópica es la luteinizante, que ya hablamos un poquitico de ella. La luteinizante le ayuda a la folícula estimulante a madurar el folículo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya el folículo esté completamente maduro. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el folículo ya estaba completamente maduro, la FSH le decía a la LH, bueno, mana, ya el folículo está maduro, yo estoy mamada, me voy a ir a descansar? Entonces la luteinizante le dice, fresca, hermana, vaya, descanse.
Entonces, los niveles de folículo estimulante empezaban ¿a qué? Y los de luteinizante, ¿por qué? Porque 12 horas después de que los niveles de luteinizante llegaran a los niveles más altos, ¿qué ocurría? ¿Qué hace la luteinizante? Como ese folículo en el ovario ya está maduro, entonces la luteinizante lo que hace es que se rompa ese ovario, se rompa en un sitio que se llama estigma y por ahí salga el folículo maduro. ¿Cómo se llamaba ese proceso? ¿Cómo se llama ese proceso cuando sale del ovario el folículo maduro? Y que el responsable de eso es la luteinizante. ¿Cómo se llama? Ovulación. Sí, y creo que en el parcial una pregunta era esa. ¿Qué bien? ¿Los ciclos menstruales no los vimos? No, los ciclos menstruales. ¿Ya los vimos? Cuando vimos aparato reproductor femenino. Es que tú dijiste que en el parcial, por eso dije que en el parcial no los vimos. Ah, no. Ah, bueno. Entonces, ¿qué más hace? Que el ovario produzca progesterona. Ustedes se acuerdan que, entonces, por así decirlo, venía la folícula estimulante, estaba altica, madurando el folículo, ya se maduró el folículo, por lo bajaba la FSH, ¿cierto? Venía la luteinizante, ¿cierto? Cuando se empieza a bajar la folícula estimulante, se subía la luteinizante, ¿para qué? Pues para producir la ovulación, ¿verdad? Ahora miremos estrógeno y progesterona. Los estrógenos me la produce la FSH. Bajaba. Cuando se subía cuando se bajaba, perdón, esto tiene que ser más antecitos. Cuando se empieza a bajar la FSH, se empieza a bajar los estrógenos, ¿cierto? Y luego llegaba la progesterona, que es producida por la luteinizante. ¿Sí? Después de la ovulación es cuando la progesterona se eleva mucho para terminar de volver proliferativo el endometrio, ¿cierto? Y acuérdense, yo les decía, si hay un embarazo, más o menos es por acá, ¿cierto? Día 17, día 18 del ciclo, ¿correcto? Bueno, ¿y qué más hace en el hombre la progesterona o la luteinizante? Entonces, favorece que esas células de Leydig que tenemos los hombres en los testículos produzcan testosterona. ¿Para qué? Para que esa testosterona actúe sobre las células germinales y el proceso de maduración, el proceso de espermatogénesis. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a la adenohipófisis. ¿Preguntas, dudas, inquietudes de la adenohipófisis? ¿No question? Bueno, ahora veamos la otra parte de la hipófisis, que es la hipófisis posterior. La hipófisis posterior, perdón, me produce dos hormonas. Una hormona que se llama antidiurética y otra hormona que se llama la oxitocina. La antidiurética, también conocida como vasopresina, actúa en el riñón, en la nefrona, ¿sí? Actúa en la nefrona, ¿verdad? Favoreciendo que la reabsorción de agua y de solutos, principalmente sodio. Entonces, al retenerse agua, ¿qué le pasará a la diuresis de esos pacientes? A la formación de orina, ¿qué le pasará? ¿Será normal? ¿O será más baja? ¿O será más alta? Correcto. Entonces, se retiene agua, entonces la diuresis en esos pacientes estará disminuida, baja. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a formar casi orina. ¿Sí? No se va a formar casi orina. ¿Verdad? Eso es lo que hace la hormona antidiurética. Nos ha pasado, de repente nos ha pasado. En algunas ocasiones es producto o sea, se ocasiona eso por medicamentos, anestésicos, en fin, pero en otras veces es fisiológico, que tenemos ganas de orinar y no podemos orinar. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer uno? Que abrir la llavecita del agua y empezar a mirar el chorrito cómo cae y nos da ganas de orinar. ¿Ya? ¿Sí? Bueno.